La beca Rosario, e la primeira, además, a primeira vegada que se fai, la beca Rosario Acuña para escritores, mulleres, en asturiano, e, bueno, como yo estoy entamando, pues parece que lle como moi, bueno, como para mí, ¿no? Porque justamente lle unha oportunidade para xente como yo que non tien maneras de presentar la súa obra. Por exemplo, yo tengo el poemario este de Camín de Casa, pero desde que gané el premio nunca apareció públicamente en ningún sitio, ni la mi poesía, ni me llamó nadie mismamente cuando saqué el premio, no apareció en ningún sitio. Y es curioso porque, bueno, poesía hiela muy poca xente, y en asturiano puede ser que menos, porque a mí llamóme eso la atención, ¿no? Que non hubo nada más que ir a cada vez el día de la fiesta, y fue lo único. Bueno, salió un Furmiento, una pequeña noticia. Entonces ahora, pues yo tenía en el machín un proyecto de novela que, bueno, es muy valiente, yo creo, por la mi parte, porque para mí es un reto enorme, porque claro, no es como escribir un cuento en el que tiene un entamo y un fin muy cercano, y esto es, claro, un proyecto un poco más grande que necesito abondo tiempo para llegar a él. Y entonces pues presenté, dada la casualidad que cuando surgió esta beca, que fue con poco tiempo, pero yo tenía el proyecto un poco ya ahí espardido, podríamos decir, y presentélo. Entonces es una novela, podríamos ponerla en diminutivo, que llámase, bueno, el nombre siempre cambia, pero más que nada, más que poner nombre, ¿no? Y un proyecto de investigación interior, diríamos, ¿no? O sea, hay un grupo de xente que va a un ashram asturiano con horro y todo, y entonces pues es un poco indagar los pensamientos de la xente en un sitio en el que tienen que estar una semana, 7 días, en silencio con ellos mismos, aunque acompañados unos de otros. Y eso pues puede dar pie a eso, al interior de la xente, ¿no? Explorar un poco los interiores.